Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y es un gusto verles a cada uno de ustedes aquí presentes el día de hoy, en este día un tanto lluvioso. ¿Cuántos de ustedes se mojaron el día de hoy? Que dice, tocó baño el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué más le hacemos? Un saludo a cada uno de ustedes y a todos aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Siempre es un gusto saber que están del otro lado de la pantalla adorando con nosotros. Así que un gran saludo hacia donde quiera que ustedes se encuentren el día de hoy. Mire, en muchas de nuestras ciudades de origen tenemos ríos en los cuales nosotros visitábamos en el verano y nos gustaba ir a darnos una nadada por allá. ¿Cuántos recuerdan algún río al cual usted iba cercano a su casa? ¿Lo recuerda cómo era o cómo es? Y bueno, yo no sé cuántos de ustedes les tocó hacer esto, que es entrar al río y sentir cómo sus pies iban pisando las piedras dentro del río. Hay una distinción en estas piedras, porque las piedras dentro del río son normalmente como ovaladas y lisas, ¿no es cierto? Lisas. Y quizás usted va a recordar que en alguna ocasión le tocó que estando dentro del río caminando y sintiendo las piedras en sus pies, nunca faltaba ese momento en el cual de pronto usted iba caminando y sentía que la piedra que había pisado no era ni lisa ni ovalada, sino era puntiaguda y áspera. Y cuando sentía ese toque, inmediatamente respondía mirando a todos lados para ver si podía usted gritar, llorar o sonreír con dolor. Y todo por una piedra. Y es que en la historia de hoy vamos a conocer a un personaje que este personaje le pasó algo que tenía que ver con una piedra. Pero la manera en que este personaje respondió le va a sorprender. Le va a sorprender. La forma en cómo respondió quizás no se la va a esperar. Y así es que seguimos con nuestra serie de sermones titulada Continuará. Alguien diga conmigo, continuará. En esta serie estamos conociendo que hay historias en los personajes del Nuevo Testamento que no concluyeron en la resurrección. A veces leemos los evangelios y pensamos que las historias de ellos concluyeron en la resurrección, pero no. Muchas de esas historias continuaron dejándonos una gran enseñanza el día de hoy. Y durante esta serie hemos estado descubriendo esa enseñanza en la vida de estos personajes después de la resurrección. Hoy vamos a hablar de la vida de Esteban dentro de este sermón titulado Aprendiendo a responder. Así que si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Amén. Vamos a la escritura que está en Hechos capítulo 7. Ahí es donde vamos a enfocarnos el día de hoy. Hechos capítulo 7, si usted es de los que toma nota. Vamos a Hechos capítulo 7, vamos a leer del versículo 54 al 58. Dice la escritura de la siguiente manera: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él y lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a hacer ¿qué cosa? A apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Uno que otro está diciendo: ¿a poco ese es Saulo de Pablo? Es el mismo. Es el mismo. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de hoy. Después de la resurrección encontramos entonces múltiples historias sobre la vida de los discípulos. Y una de esas historias es Esteban, quien es considerado uno de los mártires de la fe, si no es que el primer mártir de la fe. Y un mártir es alguien que muere por causa de su fe. Y cuando usted lee la historia
de los evangelios o en el Nuevo Testamento, quizás nunca se imagina que el ser discípulo tiene una relación con las piedras. Sin embargo, en esta historia encontramos que Esteban, por hablar de Jesús, por compartir de Jesús, fue apedreado como discípulo por estos líderes religiosos judíos. El Mishnah es un documento histórico judío del siglo II. Y el Mishnah encuentra usted ciertas reglas, ciertas instrucciones para el pueblo judío. Y de acuerdo al Mishnah, se dice que las personas que eran apedreadas era porque era una pena de muerte en aquel tiempo. Y era una de las razones eran por blasfemia o idolatría. A nuestro amigo Esteban lo estaban culpando de blasfemia. Estaba diciendo que el carpintero era Dios. ¿Cómo puedes decir eso, Esteban? Que el hijo de José es el hijo de Dios. Eso es blasfemia, decían los líderes religiosos judíos. Por lo tanto, tenía que ser apedreado. Y el Mishnah decía que entonces, cuando la persona era condenada, la sacaban del lugar del juicio para ser apedreada y la llevaban al lugar de ejecución. Vea esto, porque aquí está bien interesante esto, porque el lugar de ejecución no era inmediatamente ahí. Dice que lo llevaban al lugar de ejecución y cuando estaban a aproximadamente 4,5 metros del lugar de ejecución, le decían al condenado: confiésate. Y si la persona se confesaba, entonces en un sentido de misericordia, la persona moría estrangulada. Cuánta misericordia, ¿verdad? En ese acto. Si la persona no se confesaba, que fue el caso de Esteban, entonces continuaban el recorrido al lugar de ejecución. Y cuando estaban a más o menos 2 metros del lugar de ejecución, lo lanzaban, sin que él se diera cuenta, lo lanzaban y él caía a un pozo. Y ese pozo, normalmente, dependiendo de qué tan alto era, es que la persona a veces moría del golpe, de la caída. Si la persona no moría y estaba viva, entonces tomaban una piedra y la lanzaban sobre su corazón para que muriera. Si la persona no moría ni con la piedra en el corazón, entonces toda la gente tomaba piedras y lo empezaban a apedrear hasta que la persona muriera. Cuando usted lee la historia de Esteban, usted se da cuenta que los líderes religiosos judíos no tuvieron compasión ni misericordia de Esteban. Porque tan pronto Esteban comenzó a hablar de Jesucristo, dice la historia que los líderes religiosos se taparon los oídos, se enojaron, se llenaron de ira, lo sacaron, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo empezaron a apedrear hasta matarlo. ¿Estamos aquí? Sabe, desafortunadamente estaremos en situaciones en la vida, y quizás algunos de nosotros ya pasamos por esas situaciones. A lo mejor uno que otro las está viviendo en este momento. Situaciones en las que sentimos como si alguien nos estuviera apedreando. Desafortunadamente ocurre que hay momentos en los que sentimos como si la gente o la vida misma nos apedrea por un error que cometimos, por una decisión que tomamos, por emprender algo que está fuera de lo normal, por abrazar esta fe. Sentimos que la gente nos apedrea por esto, por aquello. Nos juzga como lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos, lo que pensamos. Costa Road, ¿cuándo fue la última vez que usted sintió como si alguien lo estuviera apedreando? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió como si estuviera siendo golpeado por piedras? Estoy hablando de esos momentos en los cuales internamente usted está clamando por compasión,
Me refiero a esas situaciones en la vida en las que usted está pidiendo por un poquito de empatía, un poquito de misericordia, un poquito de paciencia. Estoy hablando de esos momentos en los que usted mira la cara de la persona y puede ver el lenguaje corporal y usted se da cuenta que la persona no está nada feliz con usted. Escucha el tono de voz, la intensidad con la que está hablando y usted siente como si de sus bocas estuvieran saliendo piedras golpeando su vida por aquí, por allá, por la derecha, por la izquierda. ¿Cuántos saben a lo que estoy hablando? ¿Alguna vez se ha sentido como si lo estuvieran apedreando? Y es que estemos en la casa, con los amigos, con la familia, en el trabajo, en la iglesia. Siempre va a haber una persona que cuando usted menos lo piensa, mire, no va a traer una piedra, pero va a traer dos. Y cuando usted menos lo piense, ¡óbala! Y cuando entonces sentimos como si nos estuvieran apedreando, la pregunta es, ¿cómo respondemos? ¿Nos sale el Hulk que llevamos dentro? ¿Cómo respondemos? Cuando sentimos que las piedras en la vida empiezan a ser lanzadas sobre nosotros, a izquierda, a derecha, arriba, abajo, por todos lados, no respondamos negativamente. No respondamos negativamente. Que usted dice, ay, pastor, así no se vale. No respondamos con rencor, con odio, con coraje, con falta de perdón. No respondamos de esa manera. Hay otra manera de responder y esa es la manera de Esteban. Dice entonces Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Vean cómo respondió Esteban. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Vea lo que sigue. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. He dicho esto, murió. Así no se vale, pastor. O sea que cuando usted lee esta historia, usted encuentra que hay dos maneras de responder de acuerdo a Esteban, a esta historia de Hechos capítulo 7. La primera manera es la manera de los líderes religiosos, quienes al oír a Esteban hablar de su fe en Jesucristo, se llenaron, respondieron de lo que estaban llenos, de odio, y lo apedrearon hasta matarlo. Pero hay otra manera diferente, y esa es la manera de Esteban, quien cuando sintió las piedras golpear su cuerpo, hizo dos cosas: oró y perdonó. Alguien diga conmigo: orar y perdonar. Hasta duele decirlo, ¿verdad? A veces. Si Esteban no maldijo a Dios, no culpó a Dios por lo que le estaba pasando. No, para nada. Esteban oró. Cuando Esteban sintió las pedradas, no respondió diciendo, bueno, mira, ahora me toca a mí. Sino dice la historia que Esteban los perdonó, intercedió por ellos y les dijo al Padre: Padre, no les tomes en cuenta esto. Oiga, ¿qué hizo Esteban para responder de esa manera? ¿Qué hacía Esteban para responder de esa forma? ¿Hacía yoga todas las mañanas? ¿Se tomaba 2 batidos de Herbalife? ¿Tenía tiempos de contemplación o de meditación todas las noches? ¿Contaba hasta 1000? ¿Qué hacía Esteban para poder responder de esta manera? La historia dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice lo siguiente: la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida
La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros, dice, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. A lo mejor usted se la sabe en otra versión, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Al final son los mismos. Interesante porque aún en momentos como estos en los que Esteban estuvo, cuando sintió las piedras golpear su vida, Esteban no respondió en su naturaleza o en su propio odio, sino respondió según el Espíritu Santo que él traía dentro. Y por eso es que la manera que respondió fue con oración y perdón. Porque si estaba lleno del Espíritu Santo, entonces estaba lleno del fruto del Espíritu. Y había amor, aunque la situación en la que él estaba era una situación odiosa. Entonces, cuando leemos esta historia, encontramos dos maneras realmente de responder. La primera dice que fue una llena de odio y muerte. La segunda fue una manera de responder llena del Espíritu Santo, la cual acompañaba el perdón y la oración. ¿Está conmigo? Si dentro de nosotros, si dentro de mí hay odio, hay rencor, hay resentimiento, hay falta de perdón, hay tristeza, muy seguramente eso va a determinar cómo voy a responder. Mientras que si dentro de mí está el Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu Santo, entonces tengo con qué para responder bien. Tengo con qué para responder bien. Porque para responder bien tengo que estar lleno de algo diferente al odio, al rencor, a la falta de perdón, al coraje. Tengo que estar lleno de algo diferente a eso. Si la manera en que yo quiero responder tiene que ser diferente al odio, al rencor, entonces tengo que estar lleno de algo diferente a eso. En nuestro contexto es del Espíritu Santo de Dios. Él es quien transforma nuestro carácter. Él es quien cambia nuestro temperamento, nuestras actitudes, nuestra forma de ser. Sin Él, nuestra vida sería la misma. Y muchos de ustedes no son la persona que era antes y no son todavía lo que Dios quiere que sean. Pero el Espíritu Santo está trabajando en ustedes, obrando en ustedes, cambiando y quitando cosas que ustedes nunca se imaginaron que podían haberlo hecho. Ustedes dicen, pero es que ¿cómo hablas así? ¿Cómo es que te comportas así? Mira lo que te hizo. Sí, pero es que ahora hay un poder. Dice que el Espíritu Santo es poder. El Espíritu Santo entra en nosotros y nos da el poder para poder cambiar en aquellas cosas que quizás antes serían imposibles controlar. Llenos del Espíritu Santo es cuando entonces tenemos con qué para responder bien. Entonces, si no tenemos al Espíritu Santo, si no estamos llenándonos del Espíritu Santo, muy seguramente lo que va a ocurrir es que entonces perdemos la empatía cuando hay situaciones como estas. A la primera pedrada usted dice, me tiras una, tranquilo que aquí tengo 5, vámonos. Sin el Espíritu Santo perdemos la paciencia. Sin el Espíritu Santo empezamos a crear estas ideas y estos pensamientos. Es que no se merece que le responda bien. ¿Por qué? No se merece que le responda bien. La realidad de las cosas es que nuestra manera de responder demuestra de lo que estamos llenos. Hello. Nuestra manera de responder demuestra de lo que estamos llenos. Por eso la pregunta que tengo es, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Confession time. Un día estaba predicando en una congregación. Estaba hablando precisamente del Espíritu Santo. Y llegó un momento en el sermón en el que le digo a la congregación, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Y así como ustedes, todo el mundo, amén. Y les dije, bueno, entonces se tiene que ver más amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y control propio. Al usted estar interactuando con aquel jefe malhumorado, con aquel familiar egoísta, con aquel amigo que le hizo la vida difícil. Por eso les pregunto, congregación, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo?
Y entonces ya no se escucharon tantos amenes, solo unos poquitos. Terminó el servicio y se me acercó una persona y me dice: pastor, gracias por el tipo de sermón, la verdad que necesitaba escucharlo. Y pastor, era una congregación que yo no pastoreaba, pero me dice: pastor, no hay manera que usted me dé consejería. Necesito consejería, pastor. Y le dije: miren, no lo conozco, pero usted necesita consejería, pero también necesita el Espíritu Santo para que esto funcione. Y eso nos llevó entonces a una serie de conversaciones en donde empezamos a explorar los motivos por los cuales esta persona actuaba como actuaba, respondía como respondía. Y con el paso del tiempo, el Espíritu Santo empezó a tomar control sobre su vida. Con el paso del tiempo, el Espíritu Santo empezó a moldear, empezó a pulir, empezó a crear algo en su comportamiento, en su carácter que no existía. Costa Road, lo que estoy tratando de decir es: nuestra vida, si yo pudiera poner una marca sin Dios y con Dios, debería de ser diferente nuestra manera de responder con Dios que sin Dios. Debería. Porque si estamos con Dios, entonces el Espíritu Santo está empezando a llenar esos espacios en nosotros, no de odio, no de rencor. Yo no puedo aceptar, yo no puedo creer que una persona diga: estoy lleno del Espíritu Santo, y hable mal de su prójimo. No tiene sentido eso. Yo no puedo concebir que una persona diga: estoy lleno del Espíritu Santo, hasta hablo en otras lenguas, pastor, pero continúa perdiendo el control a la hora de interactuar con personas, porque ya su paciencia no la tiene controlada. Cuando entonces estamos con Dios, el Espíritu Santo entonces nos da el poder que nos está faltando para poder entonces responder según el Espíritu Santo, no según el Hulk que llevamos adentro, no según yo, David Rangel, mi humanidad. Cuando el Espíritu Santo entonces está dentro de nosotros, el Espíritu Santo entonces nos llena de estas cosas, del fruto del Espíritu, y nos da entonces el amor que necesitamos para responder con amor a una situación en la cual fue un poco odiosa para nosotros, en la que hubo odio. El Espíritu Santo entonces nos da paz para responder con paz ante una situación que ha traído intranquilidad a nosotros. Porque a veces cuando pasamos por esas situaciones intranquilas en la vida, perdemos a veces el control, los estribos. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo entonces nos da la bondad para poder entonces responder con bondad, aun y cuando nos traicionan o no nos tratan como deberían. Ser seguidores de Jesucristo no es fácil, pero ser seguidores de Jesucristo lo que provoca es que entramos en una transformación preciosa, que cuando usted menos lo piensa, usted ya no es la persona que era antes. No es todavía la persona que Dios quiere que sea, porque estamos todo el mundo en proceso, pero al menos ya no soy la persona que era antes. Mi forma de hablar empieza a cambiar, mi forma de actuar, mi forma de ser, mi forma de responder, mi forma de interactuar con la gente. Y eso se debe porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestro interior. Si el día de hoy usted está aquí y dice: pastor, estoy atravesando por una situación en la que siento que he perdido cosas. Esta persona de la cual está hablando terminó el servicio, se acercó conmigo y le digo: déjame, además te pregunto algo, ¿por qué necesitas eso? ¿Por qué quieres consejería? ¿Por qué quieres cambiar tu forma de responder? Dice: pastor, porque por mi forma de ser he perdido familiares, amigos, oportunidades laborales, trabajos. Y porque he llegado a un punto en el cual siento
que me he encajonado en una identidad que no soy. El impaciente, el enojón. Y yo no sé cuántos de los que están aquí a lo mejor han llegado a este lugar diciendo: sí, es cierto, yo soy el impaciente. Yo soy el impaciente, el que siempre anda preocupado, el que no tiene gozo, el triste, el que es mala persona, el que pierde los estribos. Y si hemos llegado aquí todavía con esas conexiones, hay buenas noticias para nosotros el día de hoy. Y la buena noticia es: usted solo no lo va a poder hacer. Necesita una ayuda del cielo, y ese es el precioso Espíritu Santo de Dios, que cuando te agarra, que cuando te toma y te dejas agarrar por Él, empieza a hacer una obra preciosa, como el alfarero empieza a hacer algo, y una obra maestra con ese barro que nunca antes te hubieras imaginado que ocurriera. De pronto en tu vida empieza a haber más amor, aunque la situación en la que tú estés no hay amor. Empieza a haber en tu vida paciencia, aunque todo el mundo en tu trabajo sea impaciente. De pronto tu vida empiezas a ver que hay bondad cuando todo el mundo no tiene bondad sobre ti. Y es porque ya el Espíritu Santo está haciendo la obra en nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque nuestra manera de responder a la vida, a la gente, a cuando somos apedreados, demuestra de lo que estamos llenos. Y si estamos viniendo a la iglesia, si estamos buscando al Señor, entonces eso se debe de reflejar en la práctica. Se debe de reflejar en la práctica. Y la manera de responder no es como el mundo, no es sin Dios. Esa es la manera de Esteban, que es a la manera del Espíritu Santo. Después de la resurrección encontramos historias como la de Esteban, en donde nos enseña la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, porque en la vida va a aparecer uno que otro con las piedras listas para lanzarlas contra usted y contra mí. Y cuando eso ocurra, la historia de hoy nos enseña que vamos a responder según de lo que estemos llenos. Mi oración para nosotros es que la manera que siempre respondamos honre al Espíritu Santo y demuestre que el Espíritu Santo está en nosotros, aún como en el caso de nuestro amigo Esteban, hasta el último aliento de vida. Lo que se quede grabado es el carácter de la persona, la manera de ser de la persona, la forma en que responde la persona, siempre honrando al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Mire, si usted es discípulo de Jesucristo y usted dice: pastor, yo creo que voy por buen camino. A lo mejor hace 10 años yo era uno de los que agarraba 2 piedras al tan pronto sentía la primera golpear mi cuerpo. Pero yo creo que en lo que va de este tiempo, yo creo que el Espíritu Santo ha estado trabajando en mi vida y estoy cambiando. Y si eso es usted, excelente, continúe así, siga así. Busque ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a continuar obrando en su vida de una manera preciosa. Si usted dice: pastor, yo soy discípulo, pero no soy como ese del que usted está hablando, todavía cuando me sueltan la primera piedra, yo la levanto y la regreso. Todavía, pastor, todavía en lugar de agarrar el fruto del Espíritu, agarro el fruto de la carne. Si ese es su caso, busque la llenura del Espíritu Santo. Lo único que tiene que hacer es simplemente orar y decirle: Espíritu Santo, necesito. Si usted necesita consejería, está bien. Después del servicio vaya al punto de conexión, diga: necesito consejería para saber cómo lidiar con la manera de responder. Pero le voy a decir lo mismo: pero tiene que usted tener la llenura de la búsqueda del Espíritu Santo en su vida. Lo único que tiene que hacer es orar y decirle: Espíritu Santo, ayúdame. No tengo control, poder para lidiar con estas cosas, pero regálamelas. Que el fruto de tu Espíritu esté dentro de mí. Si usted dice: pastor, yo realmente estoy alejado de Dios, no tengo ni siquiera a Jesús en mi vida, ese es un excelente momento, Costa Road, para que le diga: Señor,
perdóname, te entrego mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador. Y automáticamente el Espíritu Santo va a caer sobre su vida. Así que quiero invitarlo a que ahí donde esté podamos hacer de este canto nuestra oración. Sea que el fruto del Espíritu esté a medias en usted, 3/4, 1/4. Mientras usted esté cantando, dígale al Espíritu Santo, realmente llena mi vida. Yo quiero salir de este lugar lleno de tu presencia. Quiero salir de este lugar lleno de tu presencia. Quizás llegué a este lugar con odio, con rencor, con tristeza, con amargura, pero eso no significa que usted tiene que regresar a su lugar con lo que usted trajo. Simplemente diga al Espíritu Santo, derrama tu presencia sobre mi vida.